60, 70, 100, 200 chocoteras. Ella va dándole una cantidad determinada y eso le da un precio monetario, y va a darle un ingreso al final. Y eso es un modelo estadístico. Y con ese modelo de las cantidades que va vendiendo al día, va produciendo por día, ella puede decir cuántas ventas va a tener por cada día de la semana y hace un modelo. Y esos modelos se representan de esa manera. Hoy en día, los modelos se emplean en todo, los modelos matemáticos, en salud, educación, en ingeniería y lo que es finanzas y la parte administrativa, para saber cuáles son sus costos, cuáles son sus ingresos y así controlar el mercado, la bolsa de valores. Entonces, partiendo de ahí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir la clase. Tenemos los contenidos. Vamos a iniciar la tercera unidad, que es correlaciones. Expresión simple y no lineales. Contenido, correlación, concepto básico, correlación de datos, correlación de piso, correlación de rueda de Pilman, método de mínimo cuadrado y regresión lineal simple. Aquí nosotros iniciamos con los primeros modelos. Los modelos que son funciones matemáticas, son ecuaciones matemáticas que son inmensas. Hay variedad de modelos y cantidad de modelos que podemos transformar. Partiendo de ahí, tenemos que, al terminar la segunda unidad, el 12ª unidad, los estudiantes calcularán el coeficiente de correlación de la variable y realizarán análisis y regresión simple. Las actividades, conferencias de docente, videoconferencias utilizando la plataforma, videos sobre correlación de uso del programa estadístico SPSS, Microsoft Excel. Pregunta exploratoria. ¿Qué entienden ustedes por correlación? Entre dos variables. Fácil. La correlación viene siendo la relación que existe entre dos variables, entre dos sujetos. Por ejemplo, cuando dos personas se ponen de acuerdo en una relación, y eso se denomina asociación. La correlación tiene varias palabras que significan lo mismo: correlación, asociación, vinculación. Los sinónimos de esas palabras, de la palabra correlación, es la siguiente. Dice que correlación tiene los siguientes sinónimos. Iniciamos con la primera palabra que nosotros hemos visto, la miramos con la chi cuadrado. Se llamaba dependencia. Fácil. Teníamos una segunda palabra que ahora, si ustedes la miran, se llama relación. Seguidamente, tenemos otra palabra que se llama vinculación. Otra palabra se llama asociación. Todas esas palabras, esas cuatro palabras que le estoy dando, significan lo mismo. ¿Qué significa? Correlación. El significado de esa palabra nos permite a nosotros establecer la relación entre dos sujetos, entre dos variables. Ahora, ¿cómo se mide la correlación? La correlación, como nosotros vimos en las clases pasadas, vimos estadística paramétrica y estadística no paramétrica. Vimos dos cuadros. En esos cuadros teníamos la estadística paramétrica teníamos correlación de Pearson. Hago la pregunta, ¿cuándo aplicamos estadística paramétrica? Eso lo vimos hace 2 semanas, 3 semanas. A ver, Katy, ¿cuándo aplicamos estadística paramétrica?
A ver, Ros, ¿cuándo aplicamos estadística paramétrica? Depende de la normalidad, correcto. Cuando los datos son normales, aplicamos estadística paramétrica. Pero si los datos no son normales, ¿qué aplicamos? Estadística no paramétrica. Y aquí tenemos una prueba que se llama la prueba de Rode-Spearman. Esta prueba de Rode-Spearman es una prueba especial. Y ya no se trabaja con números, se trabaja con rangos ordenados. Esta prueba aplica la siguiente fórmula, que dice que Rode-Spearman va a ser igual a 1 menos la sumatoria desde igual a 1 hasta n de d cuadrado sobre n de n cuadrado menos 1. Esa es la fórmula que aplica. Pero el valor de esa prueba solo la da Excel cuando la aplicamos y no concuerda con el SPSS. Para hacerla concordar, tenemos que usar una fórmula especial que es la siguiente fórmula. Dice que Rode-Spearman le pone rangos ordenados y lo vamos a denotar así: Rho-RO. Rangos ordenados va a ser igual a la suma doble desde igual a 1 hasta n de la Rx menos R media X por la suma de Ry menos Ry media sobre la raíz, si mal no recuerdo, ¿de quién? De Rx menos R media y al cuadrado por Ry menos Ry media al cuadrado. Y esa es la fórmula que utiliza el SPSS. ¿Y quiénes son esos valores? Cuando hablamos con valores estandarizados, Rho de Rho es igual a la sumatoria de, aquí le pone Zx por Zy sobre la raíz de Zx al cuadrado por la Zy al cuadrado, desde igual a 1 hasta n. Y aquí en términos, aquí me faltó algo, que eran términos sumatorias por separado, desde igual a 1 hasta n, aquí desde igual a 1 hasta n en términos de raíz, y aquí sería, vamos a ponerlo abreviado, sumatoria desde igual a 1 hasta n, desde igual a 1 hasta n. Y así lo trabaja el SPSS. Y eso es para Rode-Spearman. Pero falta una todavía. Esta señorita que está acá. Dice que esa señorita, la correlación del piso, va a tener una raíz, la voy a poner aquí el rasante. La correlación del piso, o sea, R de piso, va a ser igual a X menos X media por Y menos Y media sobre la raíz de, me dice acá,
la suma de x, aquí ponemos y menos x media al cuadrado por, sería una sumatoria de y menos y media al cuadrado. En pocas palabras, esto va a quedar de la siguiente manera, esa fórmula. En el proceso yo la demostré para que acabar con una fórmula sintetizada. Y ahí hacemos las preguntas. ¿Qué es el p-valor? ¿Qué tiene por r cuadrado? Voy a explicar esa parte. Cuando usamos la r, significa relación, dependencia, vinculación o asociación. Se mide como relación. Y cuando trabajamos con r cuadrado, ese valor de r cuadrado me indica cuánto explica la variable x con respecto a y. ¿Correcto? ¿Cuánto explica la variable x con respecto a y? Ahora, y ahí tenemos lo siguiente. ¿Cómo se calcula el r cuadrado ajustado? El r cuadrado ajustado es una fórmula especial que se utiliza para saber cuánto influye el modelo en el variable x en el modelo. En el proceso voy a explicarlo, voy a explicarlo detalladamente. Esas son preguntas exploratorias. Ahorita nuestros puntos de partida son estos que están aquí. Esto y esto. Ese es el punto de partida. Partiendo de ahí, dice así: el objetivo del análisis de correlación es determinar la consistencia de una relación entre observaciones por pares. Por pares. El término correlación significa relación mutua. Oye, una mutua relación, ya que indica el grado en que los valores de una variable se relacionan con los valores de otra variable. Así. Con otra variable. Ejemplo, la relación de la variable edad y la resistencia física. ¿Qué hablamos ahí? Entre mayor edad, ¿qué pasa? Menor resistencia física. Menor edad, mayor resistencia. Pero eso depende del sistema de vida de la persona. Si una persona es fumadora, bebedora y trasnocha, ¿va a tener buena resistencia física? No. Si la persona tiene una vida normal, come normalmente sus productos, sus vegetales, comida sin grasa, etc., bebe poca gaseosa, más agua, tiene mayor resistencia que una persona que beba más gaseosa. Continúo. Carl Pearson, 1857-1936, discípulo del colaborador de Galton. En 1896, Carl Pearson formalizó matemáticamente el concepto y desarrolló el coeficiente de correlación de Pearson, R, que aún usamos hoy en día. ¿Para qué sirve esa prueba de correlación? Cuando usted agarra los artículos científicos, agarra una tesis de investigación, cuando una tesis es correlacional, esa R o R de correlación mide la relación entre dos variables. La mayor parte de los trabajos de investigación trabajan con la correlación. Puede ser de Pearson o de Roth de Spearman. Es el punto clave de una tesis. La que estaba trabajando con las dos variables que me dijeron en la entrada, Wasabi y compañía, estaban tocando lo que era su trabajo de investigación. Estas pruebas son cruciales para las tesis de investigación. Continúo. Desarrollo posterior. Al comienzo del siglo XX se entendió el uso del coeficiente de Pearson. Muchas áreas
psicología, economía, biología, educación, sociología y más. Más tarde surgió otros tipos de correlación para distintos contextos. Spearman, que es la que estoy hablando, correlación por rango para datos no normales ordinarios. Kendall, correlación por concordancia de pares. Después de eso, el coeficiente de regresión muestra R es igual a raíz de R cuadrado. En resumen, el signo de la correlación del coeficiente de correlación indica la dirección de la relación de la variable X y Y o X e Y, en tanto que el valor absoluto del coeficiente muestra la medida de la relación. El coeficiente de correlación elevado al cuadrado es el coeficiente de determinación e indica la proporción de la variable X que queda explicando el conocimiento de X explicando, que queda explicando el conocimiento de X, de Y explicando el conocimiento de X, y viceversa. Y de ahí ya viene la prueba de correlación de Pearson. Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel de intervalo o de razón. Dice que se trabaja en un nivel de intervalo o razón. La prueba de correlación de Pearson. La otra prueba, que es la prueba de Rode-Spearman, se trabaja para variables ordinales y nominales. ¿Correcto? Y en un dado caso, cuando no se cumple la normalidad. Entre dos variables medidas en un nivel por intervalo o razón se le conoce también como el coeficiente producto-momento. Está buena para examen esa pregunta. ¿Cómo se le conoce el coeficiente de correlación? Producto-momento. Va a ser buenas. Continúo. Las dos variables, la prueba en sí no considera una como independiente y la otra como dependiente, ya que no evalúa la casualidad. La noción de causa-efecto independiente-dependiente es posible establecerla teóricamente por la prueba. No asume dicha casualidad. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas de una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de otra variable, con los mismos participantes o casos. Siempre que vayamos a medir esta prueba, se aplica a los mismos participantes, a las mismas muestras. Por ejemplo, que si yo quiero hacer un estudio de peso y talla, ven y comienzo a tomar 10 muestras acá, el peso y la talla, y eso lo puedo relacionar. ¿Correcto? Continúo. El nivel de medición de la variable de intervalo, razón e interpretación del coeficiente de R de Pearson puede variar entre -1 a 1. Cuando toma el valor de 0, eso quiere decir que no existe correlación. ¿Correcto? Continúo. A mayor X, menor Y, de manera proporcional. Es decir, que cada vez que aumenta una unidad X, disminuye una unidad Y, una cantidad constante. Esto también se aplica a menor X, mayor Y. Y aquí viene una demostración. Tecla de Garza, 1974, 128, página 128. Este coeficiente de correlación fue propuesto por Carl Pearson, que mide la fuerza de dirección entre dos fenómenos y se define con la siguiente fórmula. Yo partí de esa fórmula que está ahí y yo hice la demostración. Partí de esa fórmula y hago la demostración. Al final queda con la siguiente fórmula. Yo estoy haciendo un libro estadístico donde todas las fórmulas estadísticas, si ustedes se fijan, hay fórmulas que en el SPSS dan un valor, pero si buscan un libro dan otro valor. Entonces estoy haciendo fórmulas
de tal manera que la misma fórmula que yo planteé me dé el mismo resultado en el SPSS. Y he venido probando esos ejercicios y todo con ustedes. Y esta es parte de la demostración que yo hago. Y al final me queda una fórmula de esta manera. Si ustedes se fijan, conocemos ya un R. ¿Qué me dice que va a ser R? En pocas palabras ahora. R, vamos a ponerlo acá, va a ser igual. ¿Quién me lo dicta? La parte de arriba. N por sumatoria. N sumatoria de X, Y menos Sumatoria de X. N, perdón, suma de X. Sumatoria de X. Ajá. Suma de X por suma de Y. Sobre, ahí dice la fórmula que vamos a usar ahí, la raíz de las dos covarianzas. Aquí sería una sola raíz n sumatoria de x cuadrado menos suma de x al cuadrado. Paréntesis, por n suma de y cuadrado menos la suma de y al cuadrado. Y ahí tenemos la fórmula. Esa fórmula nos va a quedar como un resumen para no estar usando esta que está acá. ¿Correcto? Entonces, partiendo de ahí, me dice lo siguiente: donde R de X, Y, el coeficiente de correlación de Pearson, X, una de las variables en el estudio, variable independiente, Y es una de las variables del estudio, variable dependiente, M, el tamaño de muestra en el estudio, el índice de correlación de Pearson va a estar entre menos 1 y 1. Cuando R es menor que 0, su relación es inversa. Cuando R es igual a 0, no hay relación, no existe relación, o sea, es nulo. Y cuando es mayor que 0, es directa. Y cuando es 1, es correlación perfecta. Seguidamente tenemos la hipótesis. ¿Qué hipótesis me plantea? H sub 0, que no existe correlación lineal entre las variables en el estudio, y H sub A, existe correlación lineal entre las variables en el estudio. Criterio de decisión: si el p-valor es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternante. ¿Correcto? De ahí tenemos lo siguiente. Lo bonito de esta prueba es que se vincula con la prueba T de Student. Y aquí ya viene lo que es la vinculación de la prueba T de Student. ¿Qué sucede ahí? Analicen esa fórmula de la prueba T. Nosotros encontramos un R y después de eso hacemos una vinculación con la prueba T de Student. Conocemos N. Ahora hago la pregunta: ¿por qué menos 2? Es menos 2 porque vamos a tener dos variables siempre. ¿Cuáles van a ser nuestras variables? Dependiente e independiente, o X o Y. Por eso le restamos menos 2 grados. Y el R es el que calculamos tanto en la correlación de Pearson, que es para datos paramétricos, o el R de Rode-Spearman para datos no paramétricos. ¿Correcto? Y ahí teníamos las pruebas. La hipótesis 0, R igual a 0, basada en una aproximación de la distribución T de Student, el cual es comparado con la distribución T de Student con N menos 2 grados de libertad, y la hipótesis alternante que R sea diferente de 0. Y ahí tenemos las condiciones. Si es mayor, aceptamos, si el valor de la significancia es mayor a 0.05, aceptamos H sub 0. Pero si el valor de la significancia es menor o igual a 0.05, rechazamos H0. Y ahí tenemos la interpretación. ¿Qué me dice la interpretación? Vamos a tener un intervalo tanto positivo como negativo.
¿Qué quiere decirme eso? Que vamos a tener de 0, menor que 0, no lo toca el 0, a punto 20 relación muy baja o depreciable. De punto 20 a punto 40, relación baja. De punto 40 a punto 60, moderada. De punto 60 a punto 80, relación alta o muy buena. Y de punto 80 a 1, relación muy alta. ¿Correcto? El signo indica la dirección o la correlación positiva o negativa. El valor numérico de la magnitud de la correlación. Página 202. Aquí era el mismo libro que estábamos citando anteriormente. De ahí vienen los diferentes tipos de gráficos. Y en el SPSS nos permite hacer esos gráficos y poderlos interpretar. También los podemos hacer en Excel. El único gráfico que no hacemos en Excel ni en el SPSS es el gráfico de la campana de Gauss. Ese les puedo enseñar a hacerlo ahora en GeoGebra. ¿Correcto? Continúo. Si ustedes se fijan, cuando el R es negativo, tiene una relación inversa, negativa. Cuando es positivo, va para acá, positivo, negativo. ¿Ya se fijaron? Las posiciones de las líneas de regresión. Ahora, hago la pregunta. Cuando ustedes estudiaron en secundaria, ¿se acuerdan ustedes de una fórmula que se llama punto pendiente? ¿No se acuerdan de eso? De la punto pendiente secundaria. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan de esa fórmula? Voy a borrar la punto pendiente. Nosotros teníamos una pendiente de la recta. ¿Se acuerdan ustedes cómo se calculaba? Es igual a No se acuerdan. MX. Decía que M es igual a X2 menos X1, creo que era así. O Y2 menos Y1. Búsquenlo en internet, rápido. Sí, sí. La fórmula de la pendiente, ¿qué te corrige? Rápido, búsquenlo rápido, así te escribe. Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Buscala en internet, así está bien. Entonces, desde ahí ustedes comienzan a conocer lo que eran los modelos estadísticos. Pero el profesor de secundaria nunca les dijo que eran los modelos. Eso. Sí, son modelos, esos son modelos. Dime, ¿la lleva arriba? La lleva arriba. ¿Por qué aquí abajo? Aquí. Esta está buena, señorita. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de eso ustedes? ¿Se acuerdan también de esta fórmula? Pudieron hacer bastante. Ah, ya, eso sí. La distancia. ¿Se acuerdan de eso? La distancia entre dos ¿No se acuerdan de eso? La distancia entre dos puntos. Distancia. Eso. ¿No se acuerdan? Para ver. ¿Quién le dio matemática a ustedes? ¿No se acuerdan? ¿Ah? Eso lo aplicamos acá en estadística. Entonces, partiendo de ahí, hasta se ríe, ¿verdad? Tenemos los siguientes datos. ¿Se fijan en los datos? Entonces, partiendo de ahí, ¿qué me pide el ejercicio? Dice así, determina el coeficiente de correlación en lo referente al número de horas estudiadas por 11 alumnos respecto de las calificaciones que se obtienen en un examen. Ahí tenemos el número de horas y las calificaciones, ¿correcto?
Voy a aplicar, primeramente para saber qué tipo de R vamos a usar, tenemos que saber si los datos son normales o no. Correcto. Partiendo de ahí, voy a pasar a asistencia T para empezar a resolver el ejercicio. Correcto.